Hola, hola, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos a través de este canal, a través de este medio. Les deseo bendiciones a todos los que lleguen a mirar este corto video, hermanos. Yo quiero prevenir a mis hermanos, aquellos que ya van siguiendo a Jesús, aquellos que ya van caminando en el camino, aquellos que ya comulgan, aquellos que comen del cuerpo del Señor, hermanos. A esas personas que ya están dentro, quiero este mensaje compartirles, hermanos. Yo sé que ustedes ya lo saben, yo solo se los recuerdo, hermanos. Acuérdense que no se les olvide esto, hermanos. Fíjense, vamos a leerlo, está en Primera de Corintios 11, versículo 27 en adelante. Vamos a leer aquí, hermanos. Fíjense. Vamos a leerlo del versículo 26 para entender un poquito más, ¿me entienden? Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Miren, hermanos, este mensaje es bien clarito. Este mensaje es para todos nosotros, aquellos que ya vamos dentro, caminando, que ya comulgamos, que ya estamos comiendo del cuerpo del Señor. Porque este es un alimento espiritual, hermanos. Este pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario ir a comerlo. Es necesario tomarlo, hermanos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el que lo está haciendo incorrectamente, o sea, indignamente, está comiendo el cuerpo del Señor, pues está tomando y comiendo su propia condenación. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Eso es muy peligroso, porque estás poniendo en peligro la salvación. Estás poniendo en peligro tu alma, pues, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Esto es algo, yo diría, esto es algo para mí muy, muy sagrado, hermanos. Esto de comer el cuerpo del Señor. Porque el cuerpo del Señor es para darnos fuerza, para darnos ánimo, para purificarnos, para lavar nuestra alma. Pero si nosotros no queremos cambiar, hermanos, si nosotros no queremos dejar el mal, el pecado, pues de nada nos sirve ir a confesarnos, hermanos. De nada nos sirve comer el cuerpo del Señor si no queremos cambiar, si no queremos abandonar el pecado, si no hay arrepentimiento en nosotros, en la persona, hermanos. Si no hay arrepentimiento, hermanos, y comulgas, estás comiendo y tomando tu propia condenación, hermanos. Eso es muy peligroso, hermanos. Por eso el acercarnos a Dios, el acercarnos, el acercarnos a la confesión, el acercarnos a comulgar, al comer el cuerpo del Señor, hay que reconocerlo primero. Hay que creer primero. Hay que entender que estamos comiendo algo muy grande, algo muy importante, algo muy sagrado, hermanos. Divinamente sagrado es comer el cuerpo del Señor.
Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos comiendo nuestra propia condenación por no reconocer que Jesús está ahí, por no creer que está ahí. Por eso es que cuando comemos, en vez de que haya cambio, en vez de que haya paz, en vez de que haya un cambio radical, hermanos, porque el ir a comer y confesarnos y comer el cuerpo del Señor es para un cambio, es para renovarme, es para rechazar el pecado. De manera que si hay personas que van a confesarse y comulgan y a la siguiente semana se embriagan, caen otra vez en el pecado, en el error, en lo mismo, hermano. Ya lo hicieron como unas 2, 3 veces, 4 y no hubo cambio, hermanos. Hay algo, está pasando algo. Pedirle la gracia a Dios del arrepentimiento, la gracia de cambiar. Porque si no, hermanos, vamos caminando a nuestra propia condenación. Acuérdense Judas cómo le fue. Fíjense, y por esta razón, cuando nosotros comemos el pan indignamente, pues muchos de nosotros estamos débiles, enfermos. Fíjense, el versículo 29 dice, ahí mismo, el versículo 29 dice, el versículo 30, perdón. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Cuando nosotros nos acercamos a comer, estamos comiendo el cuerpo del Señor y no podemos abandonar el chisme, no podemos abandonar la envidia, no podemos abandonar el odio, no podemos abandonar el rencor, el resentimiento, no podemos abandonar el alcoholismo, no podemos abandonar la infidelidad, no podemos abandonar la soberbia, la ira, el coraje. No podemos abandonar la pereza, el miedo, la vergüenza. Porque algo está pasando en nosotros, hermanos. Porque estamos tal vez comiendo el cuerpo del Señor indignamente. Porque estamos haciendo algo erróneo, hermanos. Porque al comer el cuerpo del Señor es para darnos valor, para darnos fuerza, para darnos más fuerza para hablar de su palabra, para darnos fe, para darnos esperanza, para darnos vida, pues, para darnos fuerzas, ¿para qué? Para rechazar el pecado, para darnos fuerzas para hacer el bien. En esta parte dice en el versículo 30, y por esta razón muchos de nosotros estamos enfermos, débiles, y otros han muerto, dice la palabra de Dios. Tal vez me dirán, pero yo estoy fuerte, físicamente estás fuerte, yo lo sé, hermano. Pero la palabra de Dios cuando se refiere que estás débil para hacer el pecado. Estás débil porque cuando Satanás viene con la tentación, tú caes. No puedes rechazarlo, no puedes vencerlo. Por eso estás débil. Estás débil que ni fuerzas tienes para hacer el bien. Estás tan débil que ni fuerzas tienes para hablar de su palabra. Estás tan débil que no puedes decirle no al mal. Estás tan débil que no puedes rechazar cuando el demonio viene con la tentación del placer. Estás tan débil, hermano, y enfermo. Y muchos dicen la palabra de Dios que muchos han muerto. Han muerto, se han encontrado, han partido de esta vida en adulterio, en pecado mortal. Y se han encontrado con Dios, con el juez. Y se han condenado.
Pero tú y yo, hermanos, estamos a tiempo. Hay oportunidad de cambiar, de pedirle a Dios ese cambio. Por ti mismo jamás vas a cambiar, hermano. Nunca vas a cambiar por ti mismo, porque el que cambia se llama Jesús, Dios. Dios es el que cambia, hermanos. Tú solo no puedes cambiar. Podrás dejar el vicio, podrás dejar una cosa, pero nunca te vas a acercar a Dios. El simple hecho de estar lejos de Dios es estar muerto, hermanos. El simple hecho de no confesarme, de no comulgar, el simple hecho de no orar, de no hacer el bien, el simple hecho de estar lejos de Dios, hermanos, no tenemos vida. Somos como árboles secos, plantados. Somos como desierto. Porque la vida es Cristo, hermanos. Por eso es necesario ir a Jesús, hermano. Es necesario ir a Él para que Él pueda cambiar nuestra vida. Es necesario, hermanos, ir a Jesús. Es necesario tener ese encuentro con el Señor. Es necesario, hermanos, para que Él pueda liberarnos, para que Él pueda limpiar nuestro corazón, para que si lo que le metamos, el bien que hagamos, quede ahí, hermanos, y desechar el mal, porque si no, nos va a pasar como este personaje, hermanos, llamado Judas Iscariote, que aunque andaba con Jesús, que aunque caminaba con Jesús, que aunque predicaba, que aunque evangelizaba, que aunque comía del pan, pero fíjense que al comer el pan, ¿qué es lo que le entraba en su interior? Fíjense, está en Juan 13, versículo del 26, pueden leerlo, hermanos. Fíjense, les voy a leer una parte yo. Fíjense. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así nos dice el Señor, hermanos, cuando nosotros comemos el pan indignamente, cuando comulgamos el cuerpo del Señor indignamente, cuando lo recibimos en pecado mortal, cuando lo recibimos y no creemos que Jesús está ahí, cuando lo comemos y no queremos cambiar. Así nos dice Jesús, como Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Satanás, cuando tú comes el pan indignamente, Satanás entra detrás del pan. Por eso Jesús les dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por eso es que saliendo de ahí a la siguiente semana, otra vez estás briago. Por eso saliendo ahí a los 3 días, a la siguiente semana, otra vez caes en la infidelidad. Por eso al segundo, al tercer día, a la siguiente semana, caes otra vez en el chisme. Caes otra vez en la envidia, en el odio, en el rencor. De manera que no hubo cambio, hermanos. No abandonaste el pecado. Porque en lo más profundo de tu corazón no hubo cambio. No hubo arrepentimiento, pues. Créanme, hermanos, que el abandonar el pecado, el abandonar el mundo, como dice en una parte la palabra de Dios, que abandonar el mundo, hermanos, yo sé que no es fácil dejar las cosas de este mundo y seguir las cosas de Dios. No es fácil.
Pero sí es posible, hermanos. Yo les aseguro, hermanos, que si tú pides la gracia del arrepentimiento, la gracia de la conversión, el Señor puede cambiar tu vida. Solo déjalo entrar en tu corazón. Ábrele tu corazón a las cosas del Señor y desecha las malas, hermanos. No es fácil, hermano, yo lo sé, no es fácil. Solo Dios puede expulsar esos demonios, ese pecado que nosotros hemos permitido entrar en nuestro corazón, esas prácticas. Solo Dios los puede expulsar a través de la confesión, a través de la oración, a través de las oraciones de liberación que hacen los hermanos en los retiros. Los liberan, hermanos. Pero ahí empieza una lucha, hermanos, para abandonar el pecado, porque el demonio va a querer dar vueltas, está dando vueltas y va a querer entrar otra vez. Por eso es necesario, cuando hay una liberación, es necesario tomar la palabra, la armadura de Dios, que está allá en Efesios 6, del versículo 13. Ahí Dios nos está dejando unas armas que las tomemos, una armadura que tomemos y nos la pongamos para poder resistir las maniobras del diablo, para poder rechazarlo, para poder darle batalla, para poder vencerlo, pues hermanos. Es necesario tomar la armadura de Dios y luchar y darle batalla a este enemigo y vencerlo, hermanos. Porque si no tomamos esas armas, no saldremos vencedores. Acuérdense Jesús cuando lo venció, lo rechazó, lo alejó. ¿Con qué lo alejó? ¿Con qué le contestaba? Cuando lo tentó en el desierto las 3 veces, lo tentó Cuando fue tentado pues por el diablo, Jesús le contestó las 3 veces con la palabra de Dios. Jesús rechazó al demonio con la palabra de Dios. Jesús lo venció con la palabra de Dios. Pero si ustedes y yo no leemos Biblia, hermanos, ¿cómo vamos a rechazar a este enemigo? ¿Cómo vamos a vencerlo? ¿Cómo vamos a darle batalla? ¿Cómo vamos a alejarlo de nuestra vida? ¿Cómo vamos a alejarlo de nuestro hogar? Si no queremos leer Biblia, mis hermanos, es necesario tomar la armadura de Dios. Les invito, hermanos, a reflexionar, les invito a que se acerquen a la palabra de Dios, les invito a que se acerquen a la oración personal, hermanos, porque ahí es donde Dios da fuerza también, ahí es donde Dios levanta. Acuérdense Jesús cuando oraba, buscaba lugares solitarios para tener ese contacto con su Padre Dios. Y para que Él le diera fuerzas para seguir haciendo el bien, no para seguir haciendo las cosas del mundo, sino para hacer el bien, lo que Dios me pide, lo que Dios me manda. Mis hermanos, yo les comparto esto con mucho respeto, con mucho cariño, hermanos, para que sepan que este Dios es tan grande y maravilloso, es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia. Infinitamente es grande su misericordia. Su amor es muy grande, hermanos. Porque a pesar de todo lo que hayas hecho en este mundo, en esta vida, cualquier pecado que hayas hecho, te lo puede perdonar. Te está esperando que vayas a Él, que le pidas ayuda, que tengas ese encuentro personal para que Él entre en tu corazón y cambie tu vida. Para que seas un hombre nuevo, para que seas un hombre, para que seas un hijo de Dios, para que seas un hombre diferente. Es necesario ir al encuentro con Jesús, tener ese encuentro, hermanos. Que Dios me los bendiga hasta el próximo video, hermanos. Espero les sirva esto que yo les he compartido, hermanos, de la palabra de Dios. Estas reflexiones que yo les he dado, las experiencias, se los digo por experiencia, hermanos, que Dios cambia. A mí cambió mi vida, hermanos. A mí cambió mi vida. Yo era un hombre completamente del mundo, entregado al mundo, hermanos. Yo, pues, la verdad, pues aquí entre nos, tomaba mucho licor, muchas cervezas. A mí me gustaban las fiestas de baile en baile cada fin de semana. A mí me gustaba salir con mis amigos. A mí me gustaba disfrutar, embriagarme. A mí
me gustaba consumir drogas. A mí me gustaba lo que el mundo ofrece, la diversión, los lujos. A mí, ¿quién no le va a gustar eso, mis hermanos? Pero también quiero dejarles un versículo, hermanos, que eso es vivir según el mundo, eso es vivir según yo, según lo que yo quiero hacer. Y eso me lleva a un camino lejos de Dios, hermanos. Porque si les comparto un versículo que está en Santiago 4, versículo 4, allí dice, adúlteros, nos llama adúlteros, los que vivimos una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida completamente sin Dios, haciendo el mal, haciendo toda clase. Ahí nos llama, dice, adúlteros. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Fíjense, hermanos, qué tan grave es vivir según el mundo, qué tan grave es vivir según la carne también. Y pues eso es peligroso, hermanos, eso es muy peligroso, vivir según el mundo, porque eso te aparta de Dios, eso te convierte en un enemigo de Dios. Cuando tú vives una vida desordenada, eres un enemigo de Dios, no un hijo de Dios. Ánimo hermanos, el cambio está aquí. Dios nos está dando la oportunidad de nosotros reconocerlo como el Dios grande y poderoso que es y misericordioso. Ánimo hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Yo les comparto este corto video para ayudarlos a reflexionar, a tener ese encuentro con el Señor. Es real, el Señor es real, existe, hermanos. Yo se los digo, si alguien no cree, yo también, no se preocupen, yo también antes no creía, cuando yo vivía según el mundo, yo no creía, pero yo les aseguro que sí existe y Él puede cambiar nuestras vidas, Él puede hacernos diferentes, puede hacernos nueva persona, hermanos. Se los aseguro, hagan la prueba y verán la gloria de Dios. Amén. Hasta el próximo video, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y que el manto de María Santísima nos cubra siempre para poder así llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.